Audio Cuadernos de Negación, primera entrega. Cuadernos de Negación número 13. Notas sobre patriarcado. Presentación. Nota para posibles correcciones ortográficas. No es nuestra intención resolver en la imprenta lo que no se ha resuelto en el hogar, ni en la calle, ni en el trabajo. Venimos escribiendo y leyendo estos cuadernos en el neutro, entre comillas, que obviamente de neutro no tiene nada. Somos conscientes de que ninguna gramática es socialmente neutral. Y si bien el lenguaje expresa relaciones sociales, no es el lenguaje, sino estas relaciones sociales lo que hay que cambiar. Aunque sea más fácil transformar el lenguaje que la realidad, esto no colabora mucho. El plan estratégico, entre comillas, de por algo en que empezar, la mayoría de las veces, es una justificación de impotencia. Una sociedad mejor creará un lenguaje mejor. Por ahora, la anticuada forma neutral tiene la pequeña ventaja de no dar la ilusión de una falsa igualdad discursiva. Quien conozca algo de esta publicación no esperará que confiemos en la transformación de palabras y discursos como acto combativo o que creamos en la democracia aplicada al lenguaje, es decir, tratar equitativamente a personas que se saben desiguales. Además, para quien no lo sepa, advertimos que en Finlandia, Turquía, Hungría o Irán, el idioma oficial es neutral en relación al género, y nadie podría decir que allí triunfó la emancipación social o siquiera que fue derrotado el machismo. Por otra parte, es asombrosamente triste cómo se anima con detalle esta cuestión dejando de lado otras, no menos importantes, como el individualismo y la separación que también expresa nuestro, entre comillas, de nuevo, idioma. También venimos usando desde el primer número de esta publicación vocablos pasados de moda, tales como proletariado, con lo cual nos referimos a la población mundial proletarizada y no al obrero industrial hombre, adulto, blanco, padre, esposo y heterosexual glorificado por las distintas vertientes del obrerismo. Estar proletarizados, es decir, haber sido históricamente desposeídos y por tanto no tener más que nuestra fuerza de trabajo para sobrevivir, no es un orgullo. Tampoco es una identidad elegida, susceptible de ser deconstruida individual o grupalmente. Es una realidad social. Entonces, por revolución social, otro viejo vocablo que empleamos, no nos referimos a extender la condición de proletarios a cada ser humano del globo, sino todo lo contrario, a dejar de serlo. La violencia específica que sufren las mujeres en particular, y toda la humanidad que no se ajusta al modelo de lo que un hombre debe ser, no surge de causas naturales, sino históricas. Tampoco lo que se supone es un hombre adulto. Las diferencias físicas, hormonales existen, pero la jerarquización y asignación social de esas diferencias son parte de una construcción social determinada. En nuestro caso, la de una sociedad basada en la cosificación en la ganancia, heredera de sociedades de clases anteriores. A su vez, muchas de esas mismas diferencias son parte de todo un proceso histórico. La mayor o menor robustez, por ejemplo, se debe al sostenimiento de diferentes actividades para la supervivencia, resultado de decenas de miles de años en los que diversos modos de vida se han hecho cuerpo. Comprendemos que estas formas de violencia no son condiciones humanas naturales transhistóricas, así como tampoco son intrínsecas a la sociedad actual. Y si nos interesa superar estas condiciones,
debemos desentrañar cómo suceden y se reproducen en esta sociedad capitalista. La crítica de la economía no lo explica todo, pero sin ella podremos entender muy poco. Sería un error intentar descubrir con precisión en qué momento de la historia comenzó la asignación de lo femenino y su reglamiento. Del mismo modo, sería en vano buscar el hecho fundante de la desposesión de la humanidad y la posterior proletarización. A su vez, como ya hemos dicho en otras ocasiones, profundizar sobre los procesos históricos que llevaron al surgimiento de la sociedad actual puede ayudarnos a entenderla, pero sería equivocado equiparar las bases de su surgimiento con las condiciones de su existencia. La historia no se desarrolla linealmente ni está hecha por toda la especie al unísono. Solo en las explicaciones bíblicas los hechos ocurren de un momento a otro, y puede crearse un mundo en 6 días de acuerdo a los deseos de un solo individuo. La lucha revolucionaria no depende tanto del conocimiento generalizado de la historia, como sí de las condiciones históricas en las que se desarrolla una lucha generalizada. Sin embargo, además de satisfacer nuestra curiosidad y el estímulo por comprender que las relaciones sociales no son inamovibles, este conocimiento puede brindarnos elementos necesarios para una lucha radical. No podemos entender el tipo de agresión particular sufrida por las mujeres si no la ligamos a un proceso histórico, quizá de miles de años, de desarrollo del valor, cuyo triunfo, no exento de trabas y desvíos, supuso la disolución de modos comunitarios de vida, la dominación cada vez mayor del intercambio en la producción, la separación de la naturaleza y su transformación en medio, la creación de sociedades más y más vastas, el fortalecimiento de estados, la extensión de guerras, epidemias y desposesión, el ascenso del trabajo como forma de la actividad humana y un largo etcétera que conocemos de sobra. No estamos afirmando que el triunfo del valor era inevitable, tal como si fuera un destino designado por los dioses, o una línea evolutiva fijada de una vez y para siempre. Estamos intentando describir lo que efectivamente sucedió en la historia para entender cómo llegamos a esta situación. La sociedad capitalista, o más precisamente el capital, no tiene como finalidad la opresión de las mujeres, sino la acumulación y la ganancia. Sin embargo, estas fueron posibles gracias al machismo, racismo y oscurantismo religioso. Denunciarlos y amontonarlos como simples sucesos aislados no explica cómo la sociedad funciona, cambia y, sobre todo, cómo podría ser superada para terminar con ella de una vez por todas. La violencia hacia las mujeres evidentemente no es un fenómeno al margen de toda esta historia. Tampoco lo es la supuesta inferioridad de la mujer naturalizada mediante la religión, la ley, la ciencia, la cultura y las costumbres populares. Así, la jefa de una empresa puede ser despreciada en tanto mujer incluso por sus subordinados, y al salir de la empresa encontrarse con el mismo acoso callejero que su asalariada. Ello no inhabilita su dominación de clase, así como su posición de clase no termina de barrer su existencia como mujer. La división sexual y sus respectivas asignaciones de conducta obligatorias al interior de la clase explotada son, por lo tanto, no solamente aquello que debe superarse en el curso de la revolución, sino también una fuente de esta superación. La emancipación de las mujeres y los hombres es también liberarse de los mandatos de ser mujeres y hombres, lo cual no es una simple consecuencia de la revolución, sino que es una condición de la revolución. En distintas épocas de la historia de nuestra clase, los prejuicios y la reproducción de la ideología dominante por parte de gran cantidad de proletarios hombres
alentaron a proletarias en lucha a organizarse separadamente de ellos. Incluso en épocas revolucionarias, las mujeres se agruparon entre sí criticando el machismo de sus propios compañeros. La Voz de la Mujer, periódico que salió a la calle entre 1896 y 1897 en la región argentina, fue un ejemplo de esta realidad. Y sin embargo, su expresión de lucha fue universal. Si se apartaron de los hombres, no fue por un principismo, fue porque ellos ya se habían apartado de esas mujeres proletarias, explotadas y luchadoras, que jamás consideraron su lucha como separada de la lucha revolucionaria que se estaba librando en el mundo entero, lo cual no les impedía su crítica al machismo dominante y al interior del movimiento comunista anárquico. En épocas menos felices de paz social y repliegue de la lucha revolucionaria, las luchas de las mujeres, como el resto de las luchas, devienen mayoritariamente expresiones parciales de una realidad global fragmentada. Existe para esta realidad una coartada que pretende la supervivencia de los grupos particulares, la de concentrarse cada quien en su especificidad. Sin embargo, no es necesario tener una sección feminista para asegurar que la revolución no deje intacta la opresión a las mujeres. Revolución y machismo no son compatibles. El problema está en suponer que la izquierda, el antifascismo o el gestionismo son revolucionarios, que en China, Cuba o Venezuela ha habido una revolución. Solo de este modo se puede pretender demostrar que las, entre comillas, revoluciones han dejado intacto al machismo. Del mismo modo, hay otro problema en suponer que quienes lucharon y luchamos por la revolución total, en el pasado o en el presente, estaríamos exentos de sexismo, machismo y otras características constitutivas de esta sociedad. Frente a esta situación particular, incluso antes de que se conciba la noción de feminismo, mujeres proletarias del mundo entero han respondido de manera organizada. Bajo la bandera del feminismo, generalmente, se limitó ese movimiento, convirtiendo los reclamos particulares frente a la explotación que ejerce el capital sobre las mujeres proletarias en una condición general de la mujer en general. No debe comprenderse que estas críticas al feminismo suponen una crítica a toda expresión de lucha de las mujeres o un desprecio por las problemáticas específicas de las mujeres proletarias. Si se ha atribuido al movimiento feminista esta especificidad, no significa que sea cierto. Bajo esta lógica, toda mujer debería suscribir al feminismo, así como todas las personas que trabajan deberían subordinarse a un sindicato para poder luchar. De otro modo, sería como pensar que solo desde el anarquismo se puede acabar con el Estado o desde el marxismo con la propiedad privada. Cada movimiento tiene su tarea particular. Todo esto no es más que un malentendido ideológico. No podemos ni queremos rechazar a la realidad particular de las mujeres, reduciendo todo a una cuestión de clase. Comprendemos la complejidad de la lucha de clases, sus implicaciones y particularidades, pero afirmamos sin pelos en la lengua que no hay dos luchas, una contra la sociedad de clases y otra contra el denominado patriarcado. Con este número de cuadernos de negación, junto a los siguientes, tenemos el objetivo de poner en común una serie de investigaciones, reflexiones, dudas y afirmaciones que nos permitan abordar los temas aquí tratados de manera revolucionaria. Ha sido difícil encontrar materiales afines o incluso interesantes sobre estas cuestiones. Hemos conversado entre mujeres y hombres durante meses sobre estos y hemos compartido borradores con compañeros y compañeras de otras partes del mundo que sienten también la necesidad de tener un posicionamiento revolucionario al respecto entre tanta normalidad machista, posmodernismo político y feminismo parcializador. Es muy probable que sean insuficientes, incluso más que en otras ocasiones. Sin embargo, si logramos una cantidad de materiales de los cuales se pueda partir para aportar, criticar y debatir, habremos dado un feliz paso. En la próxima entrega seguiremos con la lectura de extractos incluidos en la sección Patriarcado de este mismo número 13 de Cuadernos de Negación.
Todos los cuadernos están disponibles para ser leídos, descargados y difundidos gratuitamente en nuestro sitio web cuadernosdenegación.blogspot.com. En Rosario se consiguen en papel en la Biblioteca Alberto Giraldo. Consultanos por su distribución en otras ciudades.